¿sí? Un poquito más, más detalladamente, más a fondo, la parte de los cálculos de proteína metabolizable. Es un cálculo bastante largo, ahora van a ver. Tiene una serie de pasos y les aconsejo ya de entrada que traten de ser lo más ordenados posible, entonces para poder tener mucho mejor disponible la información que van a ir generando ustedes, porque lo más conveniente es que vayan armando una tabla, una tablita, donde ir colocando los datos que van calculando, porque esos datos que ustedes van calculando les van sirviendo para otros cálculos sucesivos. Entonces, es muy importante el orden, ¿sí? Ahora van a ver, yo también voy a ir armando una tabla, van a ver lo importante que es, digamos, mantener el orden de esos números. Así que, primeramente, vamos a hacer un breve recordatorio, ¿sí? Con un esquema acá para ver qué ocurre con ese nitrógeno que ingresa al sistema digestivo, más específicamente al rumen. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ir después calculando. Entonces tenemos acá que con la dieta del rumiante, por un lado va a ingresar la proteína bruta, ¿sí? Ingresa, lo que nos interesa acá por un lado a nosotros es lo que ocurre en el rumen, ¿sí? Ustedes vieron ya, y eso lo vamos a calcular enseguida, que una parte de esta proteína bruta que ingresa, acuérdense que estamos hablando de nitrógeno tanto proteico como no proteico, una parte se va a degradar en el rumen y otra parte de esta proteína bruta escapa a esa degradación, ¿sí? Entonces, mediante esa degradación ruminal efectiva que nosotros vamos a calcular, vamos a tener una parte que se va a degradar, como les dije recién, que es la proteína degradable en el rumen, y otra parte de esta proteína bruta de la dieta es la que escapa a esa degradación ruminal y va a ser lo que denominamos proteína no degradable en rumen, proteína de escape o proteína bypass. Por otro lado también, con la dieta va a ingresar otro componente importante que es la energía, ¿sí? Acá ya está puesto como energía metabolizable, porque es la energía que van a utilizar los microorganismos para poner en marcha, digamos, su maquinaria metabólica. Y juntamente, acá estos serían los microorganismos, juntamente con ese nitrógeno que proviene de la proteína degradable en el rumen, ¿sí? La que se degrada. También acá está el nitrógeno que recircula, ¿sí? Y junto con la energía, los microorganismos van a producir su proteína bruta, ¿sí? Eso les explicó hoy el doctor, que nosotros podemos cuantificar cuánta cantidad de proteína bruta microbiana se produce. Son 35 gramos por megacaloría de energía metabolizable. Cualquier cosita, chicos, me preguntan o preguntan en el chat, ¿sí? Yo no veo el chat, pero ahí me van a indicar. Entonces, hasta acá, esto que tenemos acá ocurre en el rumen, ¿sí? Vamos a situarnos en el rumen. Vamos a marcar entonces una línea divisoria para que nos situemos anatómicamente en el sistema digestivo, ¿sí? Tenemos que acá, como les dije, nos situamos en el rumen y en este otro lado estamos en el intestino delgado, ¿sí? Esa figurita acá es una foto ahí de un intestino delgado de un rumiante, ¿sí? Después vamos a ver qué sigue acá, cómo sigue este camino, ¿no es cierto?, de la proteína. Por un lado dijimos que teníamos la proteína que escapa a esa degradación ruminal, ¿sí? Eso ya es proteína verdadera, ¿sí? Esta proteína no degradable que escapa a la degradación ruminal decimos que es proteína verdadera. ¿Y por qué decimos que es proteína verdadera? Si nosotros retomamos un poquito
a lo que era proteína degradable en el rumen, ¿sí? ¿Cómo está compuesta esa proteína degradable en el rumen? Está compuesta por la fracción A más la porción de la fracción B que se degrada en el rumen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el cálculo de degradación ruminal efectiva, ¿sí? Para la proteína, y este término de la fórmula nos está calculando, digamos, la parte de la fracción B que se degrada en el rumen. Y esa fracción B junto con la fracción soluble forman la proteína degradable en rumen. A su vez, y esto explicaría por qué la proteína no degradable en rumen es proteína verdadera, la fracción A está compuesta por nitrógeno no proteico. Es decir, que si acá se queda el nitrógeno no proteico, ¿sí? De esa proteína bruta, el resto del nitrógeno que pasa, que escapa, voy a sacar esto, el resto del nitrógeno que pasa es proteína verdadera, ¿sí? Entonces, de esta proteína bruta microbiana, hoy les decía el doctor que el 80% es proteína verdadera. O sea, cuando esa proteína bruta microbiana pasa al intestino delgado, ¿sí? Tiene un 80% de digestibilidad. Entonces, nosotros, haciendo un cálculo muy simple, que es multiplicando por 0,8, vamos a tener la proteína verdadera microbiana, ¿sí? Así como la proteína verdadera dietaria. Y a su vez, ambas proteínas verdaderas, tanto la dietaria como la microbiana, tienen un 80% de digestibilidad. Es decir, que si nosotros multiplicamos tanto la proteína verdadera dietaria por 0,8, voy a tener la proteína digestible de origen dietario, y si multiplico la proteína verdadera microbiana por 0,8, también voy a tener la proteína digestible de origen microbiano. Es decir, ya los aminoácidos que son absorbidos. Recuerden ustedes que el término digestibilidad hace referencia a digestión y absorción, ¿sí? Ya comprende los dos fenómenos. No es únicamente la digestión, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de estas proteínas digestibles, tanto dietario microbiana, o sea, de origen dietario microbiana, ya nos referimos a los aminoácidos que son absorbidos y están en condiciones de ser utilizados para el metabolismo. Y por último, la suma de ambas proteínas digestibles, como estamos hablando de un rumiante, la suma de ambas proteínas, ¿sí? Me da como resultado la proteína metabolizable, que es la proteína o los aminoácidos disponibles para el metabolismo del animal, ¿sí? Eso es entonces lo que hoy les explicó el doctor y lo que nosotros vamos a ir calculando ahora en el ejercicio partiendo de acá, de lo que el animal consume con la dieta. Vamos a hacer todo este recorrido y lo vamos a ir plasmando en una tabla bastante larguita hasta llegar a proteína metabolizable, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer la tabla en su cuaderno, coloquen el cuaderno acostadito, ¿sí? Lo colocan acostado, ¿sí? Y a lo largo escriben la tabla, ¿sí? En forma paisada, porque si no, no les va a alcanzar el lugar. Vamos ahora un poquito a ver la resolución de un ejercicio, o sea, vamos a ver el planteo de un ejercicio para resolverlo. Tenemos acá una dieta, que está descrita acá abajo en la tabla 1, ¿sí? Simplemente los alimentos están denominados con números, alimentos 1, 2 y 3, que son los que conforman la dieta. Y tenemos que resolver las siguientes consignas, ¿sí? Por un lado, calcular los aportes de la dieta de proteína bruta, energía metabolizable y proteína metabolizable, ¿sí? Este es un cálculo bastante largo. Y después, como segundo ítem, vamos a evaluar si existe un adecuado
balance entre el nitrógeno y la energía metabolizable en el rumen, que es lo que les explicaba hoy el doctor a lo último de la parte teórica. Así que para que exista una adecuada eficiencia en la síntesis de proteína bruta microbiana, debe haber un balance adecuado o ideal entre el nitrógeno disponible en el rumen y la energía metabolizable también disponible en el rumen o la energía metabolizable consumida. Y también vamos a ver un poquito qué ocurre en el caso de que este balance no sea adecuado, qué podemos hacer nosotros, ¿sí?, manejando la dieta para corregir ese desbalance. Los datos que tenemos nosotros de esta dieta son el consumo de materia seca, el porcentaje de proteína bruta de cada alimento, porcentaje de NDT, las fracciones A y B de la proteína bruta, ¿sí? Estas fracciones son de la proteína bruta porque yo voy a calcular sobre la proteína bruta la tasa de degradación, ¿sí?, para cada proteína, o sea, para la proteína de cada alimento, y acá arriba tenemos la tasa de pasaje de 6% para toda la dieta, ¿sí? O sea, para la proteína de los 3 alimentos. Vamos entonces al pizarrón. Fíjense, la tabla que tenemos que realizar es bastante extensa. Acá están simplemente transcriptos los datos que estaban en la tabla. Y tenemos acá al costado el machetito, el esquema que vimos hoy al principio para ir guiándonos en qué parte de este recorrido estamos, ¿sí?, hasta llegar a proteína metabolizable. Esta tabla ustedes la pueden, incluso la pueden hacer más extensa acá por cuestiones de espacio, ya que la pantalla no me permite hacer una tabla más larga. Se pueden ir poniendo más datos. Ahora vamos a ver qué otros datos se pueden ir agregando. Ustedes en su cuaderno pueden poner los datos que crean necesarios. O sea, nosotros les recomendamos que cuanto más información tienen, es mejor para ustedes. ¿Sí? Y vamos a comenzar entonces con el cálculo de consumo de proteína bruta. ¿Sí? Vamos a marcar acá. Y nos situamos en nuestro gráfico acá, ¿sí?, en consumo de proteína bruta. Tenemos que realizar el consumo de proteína bruta, el cálculo de consumo para cada uno de los alimentos. Recuerden ustedes que una cosa que tenemos acá, la información que tenemos nosotros es la concentración de proteína bruta, ¿sí?, y lo que nosotros queremos ver es cuánto el animal consume por día, ¿sí? Recuerden que consumo nosotros lo expresamos por día, ¿sí? Vamos entonces con el primer alimento. Fíjense en la tabla la información que vamos a utilizar, ¿sí?, para calcular el consumo de proteína bruta. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, el consumo de materia seca, ¿sí?, y también la concentración de proteína bruta que tiene ese alimento. Entonces, la información que tengo acá es que con el alimento 1, el animal consume 1,3 kilogramos de materia seca. Acá me faltó poner kilogramos. Kilogramos de materia seca. Y a su vez, ese alimento tiene 9% de proteína bruta. Eso se lo llevamos a la regla 3 simple. ¿Qué tenemos? Que por cada 100 kilogramos de alimento, o sea, ¿qué quiere decir que tenga 9% de proteína bruta? Esto va como repaso ya de lo que vieron en los primeros prácticos. Que en cada 100 kilogramos de alimento voy a tener 9 kilogramos de proteína bruta. Como yo tengo 1,3 kilogramos de alimento, resolvemos la regla 3 simple y me da 0,117 kilogramos. ¿Sí? Esto lo pasamos a gramos para que sea más fácil de manejar los números. ¿Sí? Serían 117 gramos de proteína bruta.
y transcribimos la información a la tabla, ¿sí? O sea, a medida que ustedes van realizando los cálculos, ¿sí? Van resolviendo cada uno de los cálculos, los resultados los van transcribiendo a su tablita, ¿sí? Para ir ordenando la información. Vamos con el segundo alimento. El segundo alimento contiene 7,5% de proteína bruta y el animal consume 2 kilogramos de materia seca. ¿Sí? Lo mismo, armamos la regla 3 simple. Si yo tuviese 100 kilogramos de alimento, tendría 7,5 kilogramos de proteína bruta. Como tengo 2 kilogramos, resuelvo la regla 3 simple y eso me da 0,15 kilogramos de proteína bruta o 0,150. ¿Sí? Esto pasado a gramos son 150 gramos de proteína bruta que consume con ese alimento número 2. Y vamos ahora con el alimento 3. El alimento 3, si ustedes observan acá, tiene una alta concentración de proteína bruta. ¿Sí? Acá estamos hablando de, obviamente, de un concentrado proteico. ¿Sí? Y el animal consume 1 kilogramo de este alimento, o sea, 1 kilogramo de materia seca. Armamos la regla 3 simple. ¿Sí? Obtenemos que consume 340 gramos de proteína bruta. ¿Sí? Y acá ya estamos en condiciones de calcular, porque tenemos el consumo de proteína bruta con cada alimento, ¿sí? Entonces estamos en condiciones de calcular, sumando simplemente estos tres, el consumo de proteína bruta. Fíjense que acá estos primeros datos, salvo la columna de consumo de materia seca, yo no sumé. Estos datos no se pueden sumar, ¿sí? Son valores de concentración. Yo no los puedo sumar. Entonces, eso siempre tienen que tener en cuenta. Vamos ahora con el siguiente dato que necesito calcular, que es el consumo de energía metabolizable por día. Si bien acá está una columna de NDT, ya van a ver qué hacemos con esta columna. La energía metabolizable. ¿Sí? Voy a calcular este componente del gráfico. ¿Sí? La energía metabolizable consumida. Y la energía la podemos calcular de diversas formas. Vieron ustedes el otro día el práctico que justamente tuvieron conmigo, que yo les mostraba, por ejemplo, cómo podíamos llegar a densidad energética o a consumo de energía. Teníamos distintos caminos, distintas vías. Acá también. En este caso, la información que nosotros tenemos para partir, o sea, para calcular el consumo de energía, es el porcentaje de NDT del alimento. ¿Sí? A partir del porcentaje de NDT, yo puedo calcular el consumo de energía. Tengo diferentes caminos. Acá les voy a mostrar rapidito las diferentes vías. Vamos a centrarnos en una, pero para que ustedes recuerden y repasen un poquito que yo puedo llegar a este dato de consumo de energía metabolizable a través de diferentes caminos. Yo voy a calcular el consumo de energía metabolizable a partir del porcentaje de NDT, calculando en el camino de densidad energética. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo es esto. Entonces recuerden, la información que yo voy a usar acá es el porcentaje de NDT de cada alimento, ¿sí? Y el consumo de materia seca, porque yo quiero llegar a consumo de energía. ¿Sí? Si yo quisiera calcular únicamente densidad energética, por ejemplo, me bastaría con esta información, con porcentaje de NDT. Pero como quiero calcular consumo de energía, tengo que considerar también el consumo de materia seca. Entonces vamos con el primer alimento. Primeramente voy a calcular, ¿sí? Yo tengo que el alimento 1 tiene 82% de NDT, es decir que en 100 kilogramos de alimento yo voy a tener 82 kilogramos de NDT. Como yo voy a calcular
como paso intermedio la densidad energética, voy a sacar cuánto NDT hay en 1 kilo de alimento. ¿Sí? Resuelvo la regla 3 simple y tengo que hay 0,82 kilogramos de NDT por kilo de materia seca. Acá yo ya estoy en condiciones, al tener la cantidad de NDT, estoy en condiciones de resolver o calcular la densidad energética. Acá teníamos un machetito, un recordatorio. 1 kilogramo de NDT equivale a 4,4 megacalorías de energía digestible. Y a su vez, la energía digestible por 0,82 en el caso de un rumiante me da la energía metabolizable. Entonces acá lo que vamos a hacer es calcular la densidad energética de ese alimento. Hago los kilogramos de NDT, como vimos recién ahí en el repaso, por 4,4 y por 0,82. Y tengo la densidad energética del alimento. ¿Sí? 2,96 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Esa es mi densidad energética. Eso tengo en 1 kilogramo de alimento. Acá está puesto eso. En 1 kilogramo de alimento tengo 2,96 megacalorías. Si el animal consume 1,3 kilogramos de alimento, como está acá arriba, resuelvo la regla 3 simple. Y eso me da que el consumo de energía metabolizable con este alimento es de 3,85. Y otra forma es calcular el consumo de NDT. ¿Sí? Yo a partir, sabiendo que... Perdón, Horacio, disculpa, sí. Antes que avances, solo porque ahí surgió una pregunta. Dice, no podemos hacer directamente 1,3 kilos. Claro, eso es lo que estoy por hacer acá. Ah. Eso estoy por hacer acá. Les estaba por mostrar el otro camino que pueden elegir. Justamente acá, si ustedes tienen 0,82 kilogramos de NDT en 1 kilo de alimento y el animal consume 1,3 kilogramos de materia seca, perdón, ahí le marqué mal. Ahí está. ¿Sí? Ya se me fue la densidad, el consumo de energía. Tengo que el animal consume 1,07 kilogramos de NDT. ¿Sí? Y si eso yo lo hago por 4,4 y por 0,82, obtengo también el mismo resultado, 3,86, o sea, acá por cuestiones de redondeo nomás, llego al mismo camino, ¿sí? No sé si esa fue la pregunta que quisieron hacer, o sea, un camino era entonces calcular a través de la densidad energética, o sea, partiendo del porcentaje NDT, calculo densidad energética y luego considero el consumo de materia seca, o si no calculo a partir de la cantidad de NDT que hay en 1 kilo, el consumo de NDT, y eso lo paso a consumo de energía. ¿Sí? Son dos caminos diferentes y válidos. Y otra opción que se puede digamos dar... que sí. Perdón, sí, Enrique. Perdón, Horacio. Digamos que si están para completar la tabla, tendrían que hacer ese paso primero de calcular el NDT y después transformarlo. Y si están a veces les van a aparecer los valores de consumo directamente de NDT, ahí sí claro, pasan directamente a energía. Tienen distintas vías. El tema que tengan claro que de cualquiera de las vías, siempre que usen lo que corresponde, los datos que corresponde, el resultado va a terminar siendo el mismo. Pero claro, tienen que tener claro qué datos tienen que usar en cada situación. Eso nada más es el secreto. Sí, y qué camino seguir, sí. Gracias, Enrique, por la ayuda.
Incluso otra situación que se puede encontrar, además de la que les dijo el doctor, ¿sí? Es que directamente ustedes tengan la densidad energética del alimento, ¿sí? En vez de tener acá, por ejemplo, porcentaje de NDT, ustedes tienen ya la densidad energética, ¿sí? Entonces directamente cuando tienen densidad energética, multiplican por el consumo de materia seca y ya tienen el consumo de energía, ¿sí? Esa es otro camino que pueden, o sea, otra opción que se pueden presentar y otro camino que deben seguir, digamos. Pero la idea es que ustedes sepan cómo moverse ante diversas situaciones, o sea, ante distintos tipos de informaciones que encuentran, ¿sí? Esa es la idea. ¿Está? ¿No hay más preguntas, Enrique, hasta ahora? Parece que no, Horacio. Bueno, bueno. Sí, cualquier cosa, Enrique, igual, parame, Sí, cualquier sí. cosa que Ok, quieras agregar, eso. bien. Vamos con el alimento 2, ¿sí? El alimento 2, como está marcado acá en la tabla, fíjense que yo le voy mostrando qué información yo voy utilizando para cada cálculo, ¿sí? ¿Cuál me va siendo útil? En este caso, nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo tengo un alimento que tiene una concentración de NDT de 87,5. Entonces, lo traslado a la regla 3 simple. Si en 100 kilogramos, o sea, si tengo 100 kilogramos, voy a tener 87,5. Como en este caso, acá está errado. Ah, no. Acá por ahora estoy sacando la cantidad de NDT que hay en 1 kilo de alimento, ¿sí? Este 2 no lo estoy usando todavía. Ahora, a partir de la concentración de NDT que hay, o sea, la cantidad de NDT que hay en 1 kilo de alimento, aplico de vuelta el cálculo multiplicándolo por 4,4 y por 0,82 para obtener la densidad energética, ¿sí? Y luego, a partir de la densidad energética, ahora sí considerando el consumo de materia seca, tengo que el consumo de energía, en este caso, con este alimento, va a ser de 6,32 megacalorías de energía metabolizable por día. ¿Sí? Llevo la información a la tabla. Y a partir del consumo NDT, es decir, la otra opción que se nos puede presentar, o el otro camino que yo puedo seguir si quiero, es de la cantidad de NDT que hay en 1 kilo de alimento, multiplico por el consumo de materia seca y tengo el consumo de NDT, ¿sí? 1,75. Acá de vuelta, si ustedes ya no repetía acá el cálculo, pero si ustedes hacen la multiplicación de el NDT consumido por 4,4 y por 0,82, si quieren probar ahí, debería darles 6,32. ¿Sí? Si quieren probar y después ponen ahí en el chat. Y por último vamos con el tercer alimento. En este caso es un alimento que tiene 80% de NDT y el animal consume 1 kilogramo. Vamos de vuelta a la fórmula para calcular la cantidad de NDT que hay en 1 kilo de alimentos. Serían 800 gramos, ¿sí? 0,8 kilogramos. Esto, recuerden, como está en 1 kilo, lo pasamos a densidad energética, o sea, la energía que hay en 1 kilo. Y como el animal consume 1 kilo de alimento, queda el mismo resultado, ¿sí? En este caso coincide la densidad energética con el consumo de energía con este alimento, ¿sí? Y para consumo NDT, lo mismo, ¿sí? Porque está consumiendo de este ingrediente de la dieta, ¿sí? 1 kilogramo.
Sumamos los subtotales y tenemos, ¿sí?, otra información importante que era el consumo de energía metabolizable. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No hay nada. Bueno, gracias, Ahora Enrique. sí. Gracias. Seguimos entonces ahora con la siguiente información que vamos a calcular, que es la proteína. Acá ya nos vamos metiendo más ya en el cálculo de proteína metabolizable, porque empezamos a ver el tema de la proteína en sí, ¿sí? Vamos a calcular la proteína degradable y no degradable en rumen, ¿sí? Voy a calcular por un lado este componente, ¿sí?, y la proteína no degradable, ¿sí? Acá tenemos un pequeño repaso, ¿sí?, de la fórmula de degradación ruminal efectiva y cómo es el cálculo de la proteína no degradable, o sea, la fracción no degradable del alimento, en este caso es proteína, o también llamado fracción de escape o bypass, ¿sí?, que es 100 menos lo que yo calculo acá, menos la degradación ruminal efectiva. En este caso, esto calculado acá va a ser la proteína degradable en rumen. Todo esto expresado en porcentaje. Bien, vamos con el primer alimento. Fíjense la información que voy a utilizar primero. Voy a usar las... Ah, no me apareció la... No me apareció la tasa de pasaje, pero recuerden que era 6%. La tasa de pasaje acá en este caso es igual que la tasa de degradación. ¿Se acuerdan en el enunciado que decía que asumíamos una tasa de pasaje de 6%, ¿sí?, que esa es la que vamos a usar en la fórmula? Ahí apareció. Ya está. Bien. En este caso vamos a calcular la degradación ruminal efectiva de la proteína bruta, ¿sí? Acá les recalco esto porque un error frecuente que cometan es que comiencen a calcular o a resolver esto, ¿sí?, con la materia seca, con los kilos de materia seca, ¿sí? Recuerden que estamos calculando proteína degradable en rumen, ¿sí? Entonces la información que yo tengo que utilizar es la proteína bruta, ¿sí? Acá todavía no está marcada porque no estoy usando en este primer cálculo, no estoy utilizando esta información. Simplemente voy a calcular en esta fórmula qué proporción de la proteína bruta es degradada en el rumen, ¿sí? Fíjense que acá reemplacé la fracción A, la fracción B, KD y KD más KP. Vamos a resolver y esto me da 45% de proteína degradable en rumen, ¿sí? Acá también, eso es lo que yo les decía hoy, cuando ustedes están construyendo su tablita y si tienen espacio, pueden agregar acá otra columna, ¿sí?, con esta información, ¿sí?, con el porcentaje de proteína degradable en rumen, pueden agregar acá una columna, ¿sí? Es mucho mejor que lo hagan. Repito, yo no lo puse por cuestiones de espacio. Después, otra cosa que calculábamos acá era la proteína no degradable en rumen, es decir, la proteína de escape, que era 100 menos la degradación ruminal efectiva, que en este caso es 45, es decir, que va a ser 55%. Y ahora voy a calcular, por un lado, la proteína degradable en rumen. Y en este caso, la información que voy a usar, fíjense que es el consumo de proteína bruta y el porcentaje de proteína degradable en rumen.
Sí, lo puse en gramos acá, la regla 3 simple, para que sean números más acorde, digamos, a la cifra que estamos trabajando, pero se sigue aplicando, digamos, la regla de partes en 100, o sea, de que esto es equivalente a porcentaje. Esto quiere decir que yo tenga 45% de proteína degradable, quiere decir que de cada 100 gramos de proteína bruta, 45 gramos van a ser proteína degradable en rumen, o sea, se van a degradar en el rumen. Como yo tengo 117 gramos de proteína bruta, resuelvo la regla 3 simple y la proteína degradable en rumen en este caso va a ser de 52,65 gramos. ¿Sí? Transcribo la información a la tabla. Vamos ahora con la proteína no degradable en rumen. En este caso yo tengo dos formas de calcular. Una es haciendo también una regla de 3 simple, porque lo que yo calculé acá es el porcentaje de proteína, de esta proteína bruta, qué porcentaje es no degradable, ¿sí? O escapa. Que de 100 gramos voy a tener 55 gramos no degradable. En 117 voy a tener 64,35, ¿sí? De proteína no degradable en rumen. Ese sería el camino más largo para calcular. Y si no, el camino más cortito, a la proteína bruta, que es 117, le resto la proteína degradable, que era 52,65, y me queda 64,35, que es la proteína, perdón, le resto la degradable y me queda la no degradable. ¿Está? Perdón, Horacio. Sí, Enrique. Ahí alguien preguntó, ¿es en porcentaje o kilo PNDR? No sé a qué parte se está refiriendo, pero si ven el resultado final en la tabla, Claro. es en gramos por día. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos pasado proteína a gramos? Se calculó primero en kilo y después se pasó a gramo. Y entonces los porcentajes de PDR y PNDR, que son una parte de la proteína, van a ser también en gramos. Claro. O sea, acá lo que estoy calculando primero, esto sí está expresado en porcentaje, ¿sí? Me está diciendo qué proporción de esa proteína es degradable en rumen. Esto sí lo expreso en porcentaje, ¿sí? Fíjense que yo no estoy acá usando todavía, fíjense que acá no se marcó en la columna de consumo de proteína, no está marcado el valor de la cantidad de los gramos de proteína, ¿sí? Yo estoy usando esta información, ¿sí? Este resultado todavía está en porcentaje, ¿sí? Lo mismo que la proporción de proteína no degradable en rumen también está como porcentaje. En este caso me da 70% y 30% respectivamente, ¿sí? Y acá sí, cuando entro a calcular proteína degradable en rumen, ¿sí? Esta columna, ¿sí? Fíjense que acá sí ya marqué la información que voy a usar. Voy a usar el consumo de proteína bruta y voy a utilizar, ¿sí? El valor de porcentaje de proteína degradable en rumen. Pero acá ya estoy trabajando todo con unidad de peso, ¿sí? Tomo de vuelta que en 100 gramos de proteína bruta yo voy a tener 70 gramos de proteína degradable. Eso es lo que me dice esto acá. Pero como yo tengo un consumo de 150 gramos de proteína bruta, la cantidad de proteína degradable en rumen en este caso son 105 gramos. ¿Sí? No sé si quedó claro la aclaración. Lo mismo para proteína no degradable nuevamente. Fíjense que ahora yo sigo utilizando el consumo de proteína bruta y voy a usar, en este caso,
el porcentaje de escape, ¿sí? O proteína no degradable. Hago ya sea el camino largo, 45 gramos de proteína no degradable. Acá fácilmente podemos ver que la sumatoria de estos dos, 105 más 45, corresponde al total de proteína bruta, a 150. O haciendo el camino corto, tengo acá que 150, que es el consumo de proteína bruta, menos la proteína degradable en rumen, me da la proteína no degradable. Y vamos con el último alimento. Calculamos la degradación ruminal efectiva. El alimento 3, 66,67%. El porcentaje de proteína no degradable. Acá estoy usando entonces el consumo, de vuelta repito, de proteína bruta. Tengo que la proteína degradable en rumen, en este caso, es de 226,68 gramos. Y la proteína no degradable, $113,32. Lo mismo, la otra forma más cortita da el mismo resultado, ¿sí? Vamos pasando al siguiente cálculo. No sé si hay alguna otra duda que haya surgido acá. Seguimos. Entonces llegamos a calcular acá qué pasa con la proteína bruta de la dieta, ¿sí? Vimos que esa proteína que ingresó con la dieta, parte se degradó en rumen y parte de esa proteína continúa su trayecto como tal hacia los siguientes compartimentos del tracto digestivo. Fíjense que acá de proteína degradable en rumen a proteína bruta microbiana no hay una línea directa, ¿sí? Porque acá esta proteína es degradada y los microorganismos, si bien van a utilizar ese nitrógeno, pero como que resintetizan la proteína. Entonces no es que hay un paso directo aquí, ¿sí? Por eso esta línea indica de esta manera, ¿sí? Y junto con la energía vamos a tener el cálculo de, o sea, la proteína bruta microbiana, que es lo que vamos a calcular ahora. Como un agregado a eso, Horacio, ¿Sí? recuerden, gurises, que los dos, como ya les dijo el doctor Balbuena en el teórico, los dos son necesarios. Necesitan tener nitrógeno y necesitan tener energía los microorganismos para poder sintetizar la proteína bruta microbiana. A los fines del cálculo, nosotros partimos de la energía metabolizable, no partimos de PDR. ¿Por qué? Porque se ha visto que las ecuaciones que se encuentran resultan más precisas calcular a partir de la energía. Se puede calcular de distintas formas, de energía metabolizable, del NDT, de distintas formas, pero desde la energía metabolizable parece la más simple para poder explicarles a ustedes, pero después recuerden que van a tener que ver cuál es esa relación, si PDR y EM, o sea, el nitrógeno disponible para el microorganismo en el rumen, y la energía metabolizable, tienen una relación adecuada para sintetizar esa proteína bruta microbiana que estamos calculando. Bien. Sí, eso lo vemos igual al final del ejercicio, digamos, ver esa relación entre ambos componentes, ¿sí? Entre la energía consumida y el nitrógeno disponible en el rumen, que proviene de la proteína degradable en rumen, ¿sí? Para lograr una óptima eficiencia aquí, ¿sí? En la síntesis de proteína bruta microbiana. Simplemente para recordar, nosotros entonces, como le decía recién el doctor, a partir de esta información de energía, ¿sí? Es una de las formas que podemos conocer o estimar
es la producción o síntesis de proteína bruta microbiana, ¿sí? Y por cada megacaloría de energía metabolizable consumida, voy a tener una síntesis de 35 gramos de proteína bruta microbiana, siempre y cuando ocurra esto que mencionamos recién, ¿sí? Que exista un adecuado balance entre estos dos componentes, el nitrógeno y la energía metabolizable consumidos, ambos, ¿sí? Entonces, y acá ya el cálculo es más sencillo. Fíjense que nosotros necesitamos la información de energía metabolizable, por eso la calculamos previamente. Vamos con el primer alimento. Tengo que con el primer alimento hay un consumo de 3,85 megacalorías por día. Eso directamente lo multiplicamos por 35 y obtenemos 134,75 gramos de proteína bruta microbiana. Lo mismo con el alimento 2. En base al consumo de energía metabolizable con ese alimento, tenemos cuánta proteína bruta microbiana se estaría sintetizando. Y con el alimento 3. ¿Sí? Un consumo de 2,89 megacalorías. Sumamos los tres valores y tenemos el consumo total de proteína bruta microbiana, o sea, la producción diaria, digamos, de proteína bruta microbiana. ¿Sí? Ahí te preguntan por qué era 35 gramos. ¿Por qué era 35 gramos? Porque se producen a partir de, obviamente, o sea, a partir de la energía metabolizable disponible en el rumen y del nitrógeno que está disponible para los microorganismos, en esa proporción que ahora vamos a ver enseguida, en una proporción ideal entre ambos componentes, por cada megacaloría que los microorganismos tengan disponible, ¿sí? Sintetizan 35 gramos de proteína bruta microbiana. Esa es la producción que tienen, ¿sí? Como les dijo recién el doctor Yáñez, hay otras formas de estimar esto, de calcular la producción de proteína bruta microbiana. Esta es una de las más simples y sencillas, pero estamos estimando esa producción de proteína en condiciones adecuadas, ¿sí? O sea, cuando se dan las condiciones adecuadas, que exista una relación óptima entre el nitrógeno disponible y la energía metabolizable disponible, es decir, consumidos, es lo que los microorganismos van a producir, ¿sí? Es lo máximo que producen, digamos. ¿Sí? De todas maneras, para que no se piense que es una ocurrencia poner un número cualquiera ahí, este número sale de una revisión que hacen de la literatura científica disponible. Yo le había explicado el otro día que es un metaanálisis, digamos, es una revisión y toman todos los números que hay y hacen una especie de unificación estadística, y eso es lo que le da en promedio la relación entre la energía disponible y la síntesis de proteína bruta microbiana en condiciones de nitrógeno no limitantes. Eso es lo que le estaba diciendo Horacio, que eso vale para condiciones de nitrógeno no limitantes. Y eso van a ver al final de la película ahora si el nitrógeno era o no limitante. Bien. Sí, lo que les decía ahí recién el doctor, este valor, como les dijo él, surge de una cantidad de investigaciones, o sea, es un valor medio, no es que exactamente van a producir 35. Yo les dije, estamos haciendo una estimación, ¿sí? Además, recuerden, estamos hablando de biología de seres vivos, ¿sí? Donde 2 más 2 no es 4 siempre, así que
Esto es una estimación, pero surge, como les dijo el doctor, de numerosos estudios, numerosas investigaciones, ¿sí? Y se llegan a estos valores, se establecen, digamos, como valores de referencia, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta o sigo. Parece que no hay más oración. Bueno, seguimos entonces avanzando. Vamos a proteína digestible de la dieta. ¿Sí? Nos paramos acá. ¿Sí? Hicimos un pequeño salteo acá porque vamos a ver acá cómo nos dice el recordatorio. La proteína digestible de la dieta o de origen dietario, que es esto que queremos calcular acá, es la proteína no degradable en rumen, que ya es proteína verdadera, como les expliqué hoy al principio en el gráfico, por 0,8. ¿Sí? Esa es la forma, digamos, rápida, sencilla de realizar el cálculo, pero en realidad lo que estamos haciendo es calcular el 80% de esta proteína no degradable en rumen o de la proteína verdadera de origen dietario, que es lo mismo porque esta proteína ya es proteína verdadera. ¿Sí? Y de esta proteína verdadera, el 80% es proteína digestible. Nosotros, para abreviar el cálculo, lo multiplicamos por 0,8. Lo mismo que cuando hacemos el cálculo de proteína de energía metabolizable, que a la energía digestible la multiplicamos por 0,82, ¿sí? Porque nos queda el 82% de energía disponible. Acá también resumimos el cálculo de porcentaje multiplicando por 0,8. De vuelta, ya son cálculos bastante sencillos. Tomo en este caso para el primer alimento la proteína no degradable en rumen, ¿sí? La que se escapó del rumen y llegó al intestino, y la multiplico por 0,8. Es decir, le saco el 80%. Tenemos 51,48. Lo mismo para el alimento 2, ¿sí? Que eran 45 gramos de proteína no degradable en rumen. Y lo mismo para el alimento 3. ¿Sí? Ahí tenemos los tres valores de proteína digestible de origen dietario. Sumamos los tres y tenemos el total. Vamos ahora con la proteína digestible de origen microbiano. Vamos a situarnos acá. El cálculo también, si bien tiene un pasito más, ¿sí? Vamos a recordar, o sea, hay una forma, digamos, resumida de calcular la proteína digestible de origen microbiano, que es multiplicando la proteína bruta microbiana por 0,64. ¿Por qué por 0,64? Porque de esta proteína bruta microbiana que pasa al intestino, el 80% es proteína verdadera, y a su vez esa proteína verdadera, al igual que la proteína verdadera dietaria, el 80% es proteína digestible, ¿sí? 0,8 por 0,8 es 0,64, ¿sí? Entonces, resumimos el cálculo. No obstante, acá también, si ustedes quieren agregar otra columna, ¿sí? Acá de proteína bruta microbiana, pueden agregar otra columna de proteína verdadera microbiana, ¿sí? Es decir, multiplican la proteína bruta por 0,8 primero, tienen la proteína verdadera microbiana, y luego por 0,8 van a tener la proteína digestible microbiana.
Acá yo le hice directamente la proteína bruta microbiana. Fíjense que allá arriba en la tabla se está marcando qué información estoy usando por 0,64. Obtengo el valor de proteína bruta. Acá está mal, es proteína digestible microbiana. ¿Sí? Esto acá está mal. No es proteína bruta, esto ya es proteína digestible microbiana. Error de tipeo, también está mal. ¿Sí? Algún error tenía que tener. Sí, sí, no. Igual si salgo ahora y le corrijo, se me desacomoda todo. No, está bien, está bien. Sepan disculpar. Pero bueno, queda acá en la tabla sí que está proteína digestible microbiana. ¿Sí? Sumamos el valor de cada alimento y tengo el total. Y por último, vamos a proteína metabolizable. ¿Sí? Recordando que la proteína metabolizable, en el caso de los rumiantes, ¿sí? Está compuesta por la sumatoria de la proteína digestible de la dieta y la proteína digestible microbiana. ¿Sí? Recuerden que si hablamos de un cerdo, de un ave, también hablamos de proteína metabolizable, no es que es un término exclusivo de rumiantes, solo que a diferencia de los rumiantes, en los monogástricos, la proteína digestible de la dieta ya es, digamos, la proteína metabolizable, o sea, estos aminoácidos que son absorbidos, ¿sí? Ya constituye la proteína metabolizable. No tenemos este componente que es la proteína digestible microbiana. Entonces llegamos al final del caminito para calcular proteína metabolizable. Sumo ambos valores para el alimento 1, proteína digestible de la dieta y proteína digestible microbiana. Ups. Lo mismo para el segundo alimento. Sumo ambos valores, proteína digestible de la dieta y proteína digestible microbiana. Y para el alimento 3. ¿Sí? Digestible de la dieta y microbiana. Y ahí tenemos como total el consumo de proteína metabolizable. 470,72 gramos. Acá tampoco me salió el... Acá esto, proteína bruta microbiana, proteína digestible de la dieta, digestible microbiana y metabolizable también son gramos por día. ¿Sí? Aquí también no me tomó el cambio por lo visto. Esto hasta acá, chicos, sería entonces el cálculo de proteína metabolizable. Por ahí un consejo, una sugerencia que les damos, porque seguramente más de uno está apabullado por esta tabla tan grande y piensan que no se van a acordar de todos los componentes que tienen que poner de la tabla. Entonces nosotros les aconsejamos que empiecen de atrás para adelante, ¿sí? Que empiecen de proteína metabolizable. ¿Qué yo necesito para proteína metabolizable? Para proteína metabolizable, proteína digestible de la dieta y proteína digestible microbiana. Necesito estos dos, ¿sí? Entonces coloco estos dos componentes. Para proteína digestible microbiana yo necesito conocer la proteína bruta microbiana. Para proteína digestible de la dieta necesito conocer proteína degradable y no degradable en rumen, ¿sí? Para proteína bruta microbiana necesito conocer la energía metabolizable consumida, ¿sí? Y las otras informaciones seguramente ya ustedes la van a tener, ¿sí? O sea que haciendo ese análisis de atrás para adelante, digamos, podemos deducir
poquito más fácil cómo ir armando la tabla. ¿Alguna pregunta acá? Si pudiéramos hacer un resumen de eso mismo que vos dijiste, Horacio, y van a decir los gurises que yo digo siempre lo mismo. Si ustedes saben conceptualmente a dónde quieren llegar y cuáles son los pasos, las cuentas después salen solas. Si ustedes saben que para calcular metabolizable necesitan saber la digestible, necesitan saber la bruta, necesitan saber PDR, PNDR, etcétera, etcétera, seguro que van a poder hacer la cuenta. Si no saben los pasos, si no saben conceptualmente a dónde quieren llegar y qué datos, qué conocimientos necesitan para llegar a ese resultado, las cuentas no van a salir. Van a cometer errores. Seguro que va a ser así. Sí. Sí, por eso siempre tienen que tener la teoría, o sea, la teoría y la interpretación de la teoría. Saber y entender qué es esto, dónde estamos parados. Véanlo como un caminito que ustedes tienen que ir transitando, ¿sí? Ya sea de adelante hacia el final, del inicio al final, o del final hacia el principio, ¿sí? Ir entendiendo qué ocurre en cada paso. Entonces les es más fácil. Porque nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan, no queremos que sepan de memoria para el examen, queremos que aprendan y que les quede esta información, que el día de mañana les va a servir en su parte profesional, ¿sí? Y si ustedes estudian de memoria o se aprenden de memoria la tabla o la parte matemática sin pensar en la teoría, no están haciendo bien las cosas. Entonces eso queremos que como cátedra, digamos, que ustedes apliquen. Bueno, no sé si... Ahí hay una estudiante que dice, el profe puede explicar de nuevo de dónde sale el 0,64 para calcular la proteína digestible microbiana. Sí. Porque no entendí bien. Bien. Espera que ahí hay un par de respuestas, te leo las respuestas y vos lo acomodás. Hay uno que dice 0,8 por 0,8, otro gran capacidad de síntesis. Sí. Y otro dice 0,8 por 0,8 de proteína verdadera microbiana y proteína verdadera dietaria. Y claro. después vuelve a preguntar, sí, pero no entendí de dónde salen esos 2,08. Claro, es lo que yo les explicaba hoy en el cálculo de proteína digestible de la dieta. ¿Sí? Que si se acuerdan del principio que decíamos que de esta proteína no degradable en rumen, que ya consideramos que es proteína verdadera, decíamos que el 80% es proteína digestible, o sea, proteína verdadera digestible, tiene un 80% de digestibilidad. Para resumir el cálculo de porcentaje, ¿sí? En vez de hacer por 80 dividido 100, simplemente le hacemos o sea, primero dividimos el 80 por el 100 y nos queda 0,8 y eso multiplicamos por el valor que nosotros tenemos. ¿Sí? Es una forma resumida de esa regla 3 simple de porcentaje. Por eso les decía hoy, es lo mismo que cuando ustedes calculan, hacen el pasaje de energía digestible a metabolizable. ¿Sí? ¿Qué cálculo realizan? Multiplican la energía digestible por, si estamos hablando de un rumiante, por 0,82. ¿De dónde sale ese 0,82? A ver ahí que escriban en el chat, ¿de dónde sale el 0,82? A ver, los aportes, gurises. Porque acá estamos hablando de una cuestión, creo que hablamos de una cuestión conceptual, pero también de una cuestión matemática, que de dónde sale ese 0,8. Por eso quiero que aclaremos primero de dónde sale, o sea, la cuestión matemática, de dónde sale el 0,8. ¿Por qué 0,8 y no 80%? Bien, ahí a la pregunta para metabolizable, dice que de que pierde 18% y el resto de digestibilidad. Y después dice valor estandarizado para rumiantes mayores, grande, no, es para rumiantes nada más, Ignacio.
Otro dice lo que queda de la energía metabolizable porque el 18% se pierde por gases y orina. Resta Ajá, de los 100% el 18% que pierde por orina y heces. No, ahí mezcló todo, Eric. sí. A ver, gurises, yo tengo 100% o 100 gramos, pongamos, de energía, perdón, 100 calorías de energía digestible, ¿sí? Y pierdo 18 calorías por orina y gases para rumiante o 4 a 6 por orina y gases para no rumiante. Entonces, si yo resto, lo que me queda sería u 82 para rumiante u 94, 96 para no rumiante. Por eso que multiplico por 0,82 o por 0,94, 0,95, 0,96. ¿Eh? Entonces la diferencia es lo que me está quedando. Acá en este caso es lo mismo. Pero si vamos al origen de dónde sale ese número, reiterando y reafirmando lo que dijo ya Horacio, acuérdense, la proteína bruta microbiana, si nos dice proteína bruta, ¿qué nos está diciendo? No todo es proteína verdadera. Hay parte que es nitrógeno no proteico, que eso puede ser atribuido, por ejemplo, a los ácidos nucleicos. Entonces, sabemos, está determinado que en promedio los microorganismos tienen 80% de proteína verdadera. De esa proteína bruta microbiana, 80% es proteína verdadera. Por lo tanto, si lo multiplico por 0,8, me daría la proteína verdadera microbiana. Esa proteína verdadera microbiana tiene una digestibilidad promedio del 80%. Entonces ahí tengo otro 0,8. ¿Sí? 0,8 de proteína verdadera de la proteína bruta y 0,8 de digestibilidad de esa proteína verdadera. Entonces 0,8 por 0,8. Resumiendo, es 0,64. Vuelvo a insistir, tienen que saber de dónde salen los números, si no, se quedan con números que no explican nada. Ustedes para eso están acá formándose como veterinarios, para saber, para tener las explicaciones, no para usar los números sin saber de qué trata. Con respecto a la no degradable en rumen, como explicó hoy el doctor Balbuena, ¿sí? Hay alguien que está entrando recién al práctico, bueno, por lo menos está entrando. La digestibilidad de la proteína no degradable en rumen se considera del 80%. Actualmente él les dijo que había habido un ajuste y se usaba para pasturas, para forraje, se usaba 0,6, o sea, 60% de digestibilidad de la proteína no degradable en rumen. ¿Por qué no decimos proteína bruta no degradable en rumen? Así como decimos proteína bruta microbiana. Porque sabemos que toda la proteína no degradable en rumen es proteína verdadera. ¿Sí? Tomamos a toda ella como proteína verdadera. Como explicó hoy Horacio, en la proteína degradable en rumen iba todo el nitrógeno no proteico del alimento. Entonces lo que quedaba era proteína verdadera. Entonces no hay que hacer ese paso para la proteína no degradable en rumen. Para el PNDR no tenemos el paso del primer 0,8 que tenemos para la proteína bruta microbiana. Tenemos solamente el 0,8 de la digestibilidad de esa proteína no degradable en rumen. No sé si ayudó o embarulló. Sí, habrá ayudado mucho. Sí, Ojalá que sí, vamos a ver qué dicen ellos. sí. Bueno, parece que sí que Sí, avanzamos. parece que bueno. Bueno, llegamos entonces. Igual, si surgen dudas, que sigan preguntando. Claro, seguro. Eh, Habíamos llegado entonces al cálculo de la proteína metabolizable, ¿sí?
como estuvimos, ya empezó a hablar el doctor Balbuena y estuvimos repitiendo, para que esto acá se cumpla, ¿sí? Esta síntesis acá de proteína bruta microbiana, digamos, con que se acerque lo más posible a esos 35 gramos de proteína bruta por cada megacaloría de energía metabolizable. Como le decíamos con el doctor Balbuena, acá tiene que haber una relación y no tiene que haber un nitrógeno limitante, ¿sí? Para la energía disponible. Y eso se logra, o nosotros podemos llegar a conocer eso, evaluando o realizando un balance, una relación entre ambos componentes, entre la energía metabolizable consumida y el nitrógeno consumido, ¿sí? Que ese nitrógeno consumido nosotros lo vamos a trabajar acá como proteína degradable en rumen, ¿sí? Que justamente es el nitrógeno que ingresa, ¿sí? Y que es utilizado en el rumen. Entonces, para eso, vamos a ver cómo se hace el cálculo del balance, ¿sí? Entre ese nitrógeno y la energía metabolizable en el rumen. Acá volviendo a lo que nos pedía el punto B, o sea, hasta ahora calculamos el A, calculamos los aportes de proteína bruta, de energía metabolizable y de proteína metabolizable. Y lo que vamos a ver ahora es si hay un adecuado balance entre el nitrógeno disponible y la energía metabolizable disponible en el rumen, o sea, los que fueron consumidos. Vamos a ver si logramos un balance adecuado o no. Y si no es, digamos, si hace falta, vamos a ver cómo podemos ajustar, ¿sí? Vamos a mostrarle un tipo de ajuste y por ahí le damos alguna tarea para que ustedes realicen los demás ajustes. Si tenemos dijimos un balance, un equilibrio ideal entre estos dos componentes que son el nitrógeno y la energía, quiere decir que también voy a tener balances inadecuados. O sea, vamos a ver primero cuál es el balance ideal. Y decimos que cuando existe un adecuado balance entre el nitrógeno y la energía en el rumen, el valor que va a tener, acá ya le estamos asignando un valor numérico, ¿sí? Va a ser de 40. ¿Sí? Acuérdense de este numerito, 40. ¿Y qué es este 40? Quiere decir que tengo que tener 40 gramos de proteína degradable en rumen por cada megacaloría de energía metabolizable, ¿sí? Eso es lo que yo estoy evaluando o viendo en este balance, ¿sí? La relación que hay entre los gramos de proteína degradable en rumen y la energía metabolizable. Donde cuando la relación es de 40 gramos de proteína degradable por cada megacaloría de energía metabolizable consumida, decimos que estamos en un balance ideal o adecuado, que es donde los microorganismos van a producir, van a hacer esa síntesis de proteína bruta microbiana con la mayor eficiencia posible, ¿sí? Y van a llegar a ese valor que preguntaron hoy, que era dijeron de dónde salía el 35 gramos de proteína bruta, ¿sí? Eso es cuando tenemos un balance ideal que sería de 40. Puede ocurrir de que yo tenga un déficit de nitrógeno en ese balance, ¿sí? Tengo menos nitrógeno que energía en cuanto a esa relación, y en ese caso mi valor va a ser menor a 40, ¿sí? Es decir, cuando el cálculo que yo realizo, que ahora vamos a ver cómo se hace, me da un valor menor de 40, quiere decir que estoy teniendo un déficit nitrogenado. Y cuando yo obtengo un valor mayor a 40, ¿sí? Estoy teniendo un déficit energético. Me está faltando energía para lograr esa
óptima producción, esa mayor eficiencia en cuanto a la síntesis, ¿sí? Ese nitrógeno que está en la dieta no va a ser utilizado en su totalidad, ¿sí? Y van a ocurrir situaciones como les estuvo nombrando el doctor, que ese nitrógeno puede pasar a sangre y generar ciertos inconvenientes. Vamos a ver cómo se realiza el cálculo. Acá hay una serie de pasos, ¿sí? Que son más que nada una guía, se pueden realizar de otra manera. Vamos a ir viendo este conjunto de pasos para llegar hasta, inclusive, si hay un déficit, cómo corregirlo, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el balance de la dieta que tenemos nosotros. Vamos a trabajar con la dieta que estuvimos utilizando para el cálculo de proteína metabolizable. Y en el caso de que haya un déficit, primero identificar cuál es, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el balance? Haciendo un cociente, una división entre la proteína degradable consumida y la energía metabolizable consumida. Acá tenemos un resumen de la tablita, donde teníamos el total de energía metabolizable consumida y de proteína degradable en rumen consumida, gramos por día. Entonces realizamos el cociente entre ambos, ¿sí? La proteína degradable sobre la energía metabolizable, realizamos esa división y nos da que tenemos un balance de 29,4, ¿sí? Nuestro balance de 29,4, asignándole lo que significa, serían gramos de proteína degradable por cada megacaloría de energía metabolizable, ¿sí? ¿Qué tipo de, o sea, no es 40 y está bastante alejado de 40, o sea que estoy ante un desbalance? ¿Y qué tipo de desbalance sería? ¿Qué me está faltando, nitrógeno o energía? Horacio, te interrumpo un segundo. Sí, Enrique. Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué produce ese déficit nitrogenado? No es que algo produjo el déficit nitrogenado, sino que cómo estaba compuesta la dieta nos da Claro. una relación de PDR y M donde no alcanza la relación ideal óptima que decíamos que era de 40, que estaba explicando Horacio, ¿sí? Entonces no es que hay un problema, no sé, de metabolismo, de una cosa así. En la dieta es así. La Sí, es en la dieta se dieta. presentó de esa manera, ¿sí? Digo para contestarle a Melissa, ¿eh? Sí. Entonces, ustedes tienen que saber si hay un déficit o hay un exceso, o sea, si hay menos de 40 o más de 40. Y para eso hacen lo que está mostrando Horacio ahora. Hacen el balance y ven qué número les da. Claro. A ver si... Sí, Una parece que... pequeña aclaración también para... En realidad este balance es en el rumen, no es en la dieta, ¿sí? Claro. Esa es nomás una aclaración para que... Sí, correcto. Si yo dije dieta, está equivocado. No, acá dice dieta en el machete que tiene acá al costado. Ah, bien. Para que no se confundan. Claro. Sí, acá. Claro, es en el rumen. En el rumen, sí. Por ahí también la palabra déficit no es la más adecuada para referirnos a la, digamos, al faltante de uno u otro. En esa relación sí hay un déficit, o sea, falta, sí. No sé cómo más se le puede llamar, falta nitrógeno. Y sí. coinciden la mayoría de las respuestas en que la falta es de nitrógeno. Claro. Para lo que vos preguntaste. Ahí está, ¿sí? Nos da menos de 40. ¿Sí? Es decir, ¿cómo interpretan eso? Que al no tener suficiente nitrógeno disponible en el rumen en forma de proteína degradable en el rumen, nunca se va a sintetizar la cantidad de proteína microbiana que calculamos, porque no está nitrógeno. Esa ecuación vale solo
cuando hay un balance adecuado de nitrógeno y energía. Solo si hay un balance adecuado. Si no, esa ecuación no funciona. ¿Sí? Esa proteína que nunca la que calculamos bajo estas condiciones es proteína microbiana que nunca se va a sintetizar, porque le va a faltar nitrógeno. Hay que corregir antes para que valga esa ecuación. Coinciden entonces en que tenemos un déficit de nitrógeno. Sí, coincidieron en eso. Bien. Entonces este es nuestro balance, ¿sí? 29,4. Ahora el siguiente paso para ir, digamos, viendo cómo proceder, ¿sí? Para ir analizando este desbalance, es, por ejemplo, calcular el valor ideal del nutriente que está en déficit, que en este caso ya identificamos que es el nitrógeno. Entonces, en esta situación, ante este tipo de desbalance, yo debo calcular cuánto debería ser la cantidad ideal de proteína degradable en rumen, ¿sí? Para poder lograr un adecuado balance con esa energía que yo tengo disponible. Entonces, ¿cómo procedo? Multiplico el consumo de energía metabolizable, ¿sí? Que lo tengo acá, 13,06 megacalorías, por 40. ¿Sí? 13,06 por 40. Tengo que la cantidad ideal de proteína degradable en el rumen para que me dé un balance de 40 debería ser de 522,4 gramos de proteína degradable en rumen, ¿sí? Ese sería el valor ideal del nutriente para lograr el balance adecuado. Porque si ustedes agarran esta cantidad de proteína degradable y la dividen por la energía, van a tener 40. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor ideal del nutriente. Ahora el siguiente paso es calcular el déficit del nutriente, o sea, cuánto me falta para llegar a este valor ideal. ¿Sí? Eso es simple. Al valor ideal que yo calculé recién, sí, 522,4, le resto el aporte, lo que yo tengo en el rumen de proteína degradable que es aportado con la dieta, y eso me da el déficit. Me da una cantidad de 138,07 gramos de proteína degradable en rumen por día, lo que me está faltando para lograr ese balance adecuado. ¿Sí? O sea que hasta acá entonces yo calculé el balance, vi que no era el adecuado, lo identifiqué, después calculé cuánto debería ser el valor ideal del nutriente, a partir de eso calculé el déficit, y ahora tengo que ver cómo corregir el déficit del nutriente, ¿sí? Y ahí me van a ir ayudando ustedes, ¿no? ¿Cómo hacemos para corregir ese desbalance? ¿Qué les parece? A ver si pensamos cómo debería ser el razonamiento. Nosotros necesitamos aportar nitrógeno en la forma de PDR, o sea, de proteína degradable en rumen. Si nosotros queremos simplificar y no tener problema, deberíamos aportar solamente un material que aporte exclusivamente nitrógeno degradable en rumen y no otra cosa para no alterarnos el resto, ¿no es cierto? No aportar energía porque si no nos alteraría nuevamente. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que podrían hacer? Ahí apunta, me parece, la pregunta de Horacio. Sí. Porque pueden pensar, por ejemplo, obviamente, no pensarán en un concentrado energético, ¿sí? Porque están empeorando más todavía el desbalance.
pueden pensar seguramente en un concentrado proteico, pero ahí ocurriría lo que le dice el doctor, de que tengamos en cuenta que ese alimento, además de aportarnos, sí, una interesante cantidad de nitrógeno, sí, o sea, de proteína bruta, también aporta energía. O sea que ese otro componente de la ecuación también se va a modificar. Y voy a tener que recalcular todo nuevamente. O sea, se va a hacer muy difícil corregir ese desbalance así nomás. Además, yo necesito aportar únicamente nitrógeno que se utilice en el rumen. Recuerden, si por ejemplo yo le doy un concentrado proteico, va a tener proteína degradable y no degradable en el rumen. Tengo que saber cuánta de esa proteína va a ser degradable en el rumen, porque esa es la que va a participar en la corrección de este desbalance. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre que podemos utilizar? Ahí Gabriela, Noelia y Merce dicen que podrían agregar urea. Ajá. ¿Por qué? Diego también. Y Peteco también parece que dice urea. Peteco coincide con todos ustedes. Sí. Bueno. ¿Sí? Puede ser. ¿Por qué urea? Acá dice que porque los microorganismos la usan como nitrógeno no proteico. Sí. Eso es verdadero, pero no es a lo que estamos apuntando ahora, no es esa la explicación. Claro. Ahí Gabriela dice aporta NNP y no proporciona energía. Claro, no tiene un aporte de energía. ¿Por qué es un aditivo rico en urea y por qué es un nitrógeno no proteico? A ver, Diego, si es urea, no es un aditivo rico en urea. Urea es urea y no es un aditivo. Claro, es urea. Sí, lo que sí es rico en nitrógeno, eso sí. Exacto. Y si es nitrógeno no proteico, ¿qué significa, gurises? ¿Es PDR o es PNDR? Otra vez, si es nitrógeno no proteico, ¿es PDR o es PNDR? Estamos en sorteo. La mitad dice PDR y la otra mitad PNDR, Horacio. Arreglate vos. Hoy al principio cuando vimos cómo estaba compuesta la proteína degradable en rumen, PDR, ¿por qué fracciones está compuesta? Fracción A, ¿sí? O fracción soluble, y la fracción que se degrada en el rumen es la fracción B, ¿sí? Aparte de la fracción B que se degrada en el rumen. A su vez, esa fracción A, ¿cómo está compuesta? Lo dio el doctor en el teórico, ahí en un slide, y yo les refresqué al principio de esta parte. La fracción A, o fracción soluble, que forma parte de la proteína degradable en rumen, ¿cómo está compuesta? Por proteína soluble y Nitrógeno no proteico, dijo uno ahí. Bien, Belén. Claro. Y nitrógeno no proteico. Entonces, esta urea, que es nitrógeno no proteico, ¿sí? Corresponde a fracción A, ¿sí? A la fracción soluble que forma parte de la proteína degradable en rumen. Entonces, yo me aseguro de que este nitrógeno que estoy aportando va a estar completamente disponible para los microorganismos, ¿sí? Yo tengo una manera bastante exacta de corregir este desequilibrio que tengo entre nitrógeno y energía, ¿sí? Además, considerando lo que también mencionaron por ahí, de que la urea no aporta energía, entonces ese valor de energía que yo usé hoy al principio en los cálculos, ¿sí? De 13,06 megacalorías, no se modifica, ¿sí? Yo únicamente corrijo el numerador, el denominador permanece constante,
Entonces es una forma bastante, digamos, adecuada de corregir este desbalance. Bien, ¿qué más saben de la urea? Dijeron que era rico en nitrógeno. ¿Saben cuánto nitrógeno tiene? NH3, dice alguien. Pero ¿qué proporción? ¿Qué proporción de nitrógeno? En porcentaje. Ahí dijo Peteco, 46% de nitrógeno. Exacto, Peteco está dominando esto. La urea tiene, sí, un 46% de nitrógeno. ¿Qué significa eso? Vamos a ir desglosando un poquito la información e ir analizando esto para usarla en el cálculo. Quiere decir que en 1 gramo de urea yo voy a tener 0,46 gramos de nitrógeno. Pero yo quiero calcular proteína. ¿Sí? Quiero ver cuánta urea agregar para corregir esto que es proteína bruta degradable en rumen. Entonces, ¿cómo hago para pasar eso a proteína? Para usar las mismas unidades en el cálculo. Multiplico, ¿sí? Estoy hablando de 1 gramo de urea y del nitrógeno que hay en 1 gramo de urea. Si a ese nitrógeno lo multiplico a 6,25, tengo que 1 gramo de urea equivale a 2,875 gramos de proteína bruta. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las tablas de alimentos y buscan el valor de urea, les va a decir que tiene un porcentaje de 286, 287% de proteína bruta. Es porque considera esto, ¿sí? No es que la urea tiene proteína, sino que aplicando el término de que yo sé que la proteína bruta es nitrógeno por 6,25, entonces si yo multiplico esta cantidad de nitrógeno, 0,46 gramos por 6,25, y me da este resultado, quiere decir que 1 gramo de urea equivale a 2,875 gramos de proteína bruta. ¿Sí? Entonces, con cada gramo de urea que yo agregue, voy a estar aportando 2,875 gramos de proteína bruta, que en este caso va a ser proteína degradable en rumen. ¿Sí? Entonces armamos una regla 3 simple, donde si yo 2,875 gramos de proteína bruta tengo en 1 gramo de urea, lo que yo necesito agregar para corregir el desbalance, que es 138,07, lo voy a corregir con 48,02 gramos de urea en este caso, agregado a esa dieta, ¿sí?, que el animal consume, que era de 4,3 kilogramos. ¿Sí? Y con eso debería estar corrigiendo ese desbalance entre el nitrógeno y la energía. Ahora quiero escuchar preguntas. Hola, gurises. ¿Le preguntamos a Peteco? Peteco. No, seguro que tienen preguntas. Seguro.
Si ustedes... Sí, Enrique. No, solamente iba a decir que si ellos se ponen a pensar, van a ver que la información que estamos dando simplemente es juntar información que ya tienen. No estamos dando información nueva, la estamos analizando de manera diferente, la estamos utilizando de manera diferente, la estamos interpretando nada más. Pero no es información nueva, son informaciones que ustedes ya tienen. Por ahí no las tienen tan frescas, por ahí puede ser que esté faltando alguna cosa, pero acuérdense que esto que estamos usando son cosas que ya saben, que ya miramos antes. Ahí viene una pregunta, Horacio, dice, sí. ¿Cuál es el límite de urea que se puede agregar para corregir? Bien. Está buena la pregunta porque justamente no es que así porque sí vamos a agregar urea y la cantidad que sea, que nos indique el cálculo, porque el cálculo nos va a decir, agregan esta cantidad de urea, pero nosotros justamente, ahí está la importancia que le decimos nosotros de el conocimiento que tienen que tener ustedes para ver si pueden hacer lo que les dice el cálculo. ¿Puedo agregar esta cantidad de urea o no? ¿Sí? La cantidad de urea que se puede agregar depende de la composición de la dieta, ¿sí? Hay varios factores que influyen en eso, pero en término medio, digamos, para darle un valor promedio, se habla de que se puede agregar un promedio de un 1% de la dieta, ¿sí? De urea, para tener un margen de seguridad, ¿sí? Y no correr riesgos, obviamente, los animales, ¿sí? Obviamente va a variar, como les digo yo, de la composición de la dieta, de la proporción de proteína que tenga la dieta, etcétera. Como dice Horacio, acuérdense, ese 1% es un valor que tienen que tener en la cabeza y es el 1%, recuerden, de la materia seca que consume el animal por día. Siempre acuérdense eso, porque si lo toman en fresco pueden hacer un desastre, ¿sí? Entonces, 1%, como dice Horacio, hay ajustes que hacer porque depende del tipo de dieta, depende del componente energético, depende del tipo de las otras proteínas que se le esté aportando, etc. Hay cálculos, hay ecuaciones que permiten corregir eso y que en la próxima clase el doctor Balbuena seguro que lo va a dar cuando se siga desarrollando el tema de nutrición proteica. Pero recuerden eso como un parámetro general. Si ustedes no tienen otros datos, no deberían pasarse de 1% del consumo de materia seca. Si volvemos a este animal, yo no me acuerdo, Horacio, creo que eran 6 kilos el total que consumía. No, 4,3 kilos. 4,3 kilos. 4,3. Bien, entonces, si hacemos una cuenta rápida, piensen, 4,3 kilos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto le podríamos agregar de urea si consideramos el 1% de la dieta? ¿Quién está con una calculadora o con un lápiz y un papel y va a hacer la cuenta? $4,3 kilos son 4.300 gramos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 1% de 4.300? No hagan la cuenta de las maestras de ATC, ¿cómo es? De Canal 7. 0043, ¿qué, Marcos? ¿Kilos esa expresión? No, por ciento no. Acabo de decir que es el 1%. 1%. Ahí Noé dice 0043 kilos, 43 gramos, 43 gramos. Sí. Bien. 43 gramos. 43 gramos sería el 1% de lo que está consumiendo ese animal en materia seca. Ahí te dejo seguir, Horacio. Sí, o sea que acá estamos, digamos, excediéndonos un poquito, ¿sí? Si bien es poquito, pero estamos, digamos, pasándonos de ese margen de seguridad. No, y quería agregar lo que dijiste, Enrique, que por ejemplo, es el 1% de la materia seca que si ya ustedes consideran
la materia fresca, pueden cometer un grave error y ni se les ocurra decir el 1% del peso vivo, porque eso ya es un disparate, digamos, ¿sí? Que les quede grabado esto, porque es una información muy importante. 1% de la materia seca consumida, ¿sí? Eso es lo que se puede, digamos, agregar en término medio. Ya van a ver más a fondo después en la teoría cuáles son los factores que, digamos, hacen variar esta proporción de urea que se puede agregar, ¿sí? Y calcularla con más precisión. Sí. Recuerden eso, Ulises, porque en la práctica diaria, en la práctica privada, ustedes se van a encontrar con mucha gente que les dice que no quieren usar urea. Y es algunos porque han tenido mala experiencia, algunos porque saben de otros que han tenido mala experiencia. Y el mal manejo de la urea puede llevar a muerte de muchos animales rápidamente, ¿sí? Se da de comer y a las pocas horas empiezan a caer los animales, empiezan a tener sintomatología nerviosa y es muy difícil recuperarlo, es muy difícil salvarlo. Entonces, es bastante natural que haya un rechazo, una reticencia a usar la urea por muchos productores. Por otro lado, es una gran herramienta, un gran elemento que nos soluciona algunas situaciones como estas, donde necesitamos hacer ajustes, y también porque en general, si lo medimos por costo de proteína, la urea suele ser la fuente proteica más barata que tenemos en el mercado. Pero tenemos limitaciones, no la podemos usar de cualquier forma, no la podemos usar ni siquiera en la cantidad, ni siquiera respetando el 1%, podemos usarla directamente empezando con el 1%. Tiene que sufrir un proceso de adaptación los animales para poder llegar a ese 1%. Entonces, es necesario que ustedes tengan muy claro cómo se usa, cómo son los límites, cómo se calcula, cómo es la adaptación para no cometer errores, porque ya hay bastante información negativa sobre este recurso que es muy importante. Y como digo, puede ser muy importante para hacer un diferencial en el costo de la ración y permitir que el desempeño de los animales sea mejor. Debido a esto que estamos calculando con Horacio, la necesidad de tener un buen balance entre el nitrógeno, el PDR, y la energía metabolizable en el rumen, para que el potencial de síntesis de proteína microbiana de ese rumen esté al máximo, esté en el óptimo. Pero necesitamos hacer todo este cálculo, hacer todo este tipo de análisis de elaboración mental para llegar, y mental y numérica y de cálculos en el papel, para llegar a un ajuste adecuado y obtener la mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos, no le tengan miedo. Es como el que dice, le tengo miedo al agua. Sí, hay que tenerle miedo al agua, no para bañarse, porque a veces hace falta hacerlo medio todos los días, pero sí hay que tenerle miedo para no ahogarse, ¿no? Entonces, hay que tenerle miedo, respeto, saber cómo manejarse. En esto es lo mismo. ¿Me puede matar un montón de animales? Sí, pero ¿me puede hacer ganar mucha plata? También. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En conocimiento, en usar las cosas como corresponde, en saber. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros profesionales y otros que simplemente van e intentan hacer de cualquier forma. Bien. Claro, o sea, hacer un uso racional, ¿sí? Resumiendo lo que dijo el doctor, sería hacer un uso racional. Y si ustedes tienen los conocimientos, para ir repitiendo un poquito lo que dijo el doctor, y lo que yo les decía hoy, ustedes pueden aprenderse los cálculos matemáticos medianamente de memoria, llegan a este resultado final de corregir el desbalance con urea, pero si no saben las implicancias que puede llegar a tener el mal uso de este recurso, pueden cometer un desastre. Por eso es importante, lo que les decía hoy, tener, sí, o sea, esa base teórica y saber utilizarla, ¿sí? Eso es lo importante y lo que queremos que ustedes se lleven de acá. No sé si hay alguna otra pregunta, Enrique. No, Horacio, acá no se ve más nada nuevo. Creo que no se ninguna. No se les ocurrió preguntar qué pasaría si nos da si yo hago el cálculo del balance y me da más de 40.
¿Qué pasaría ahí? Pues a mí tampoco se me ocurrió, Horacio, no vale. ¿Qué pasa si nos da más de 40? ¿Ante qué situación estamos? ¿Qué deberíamos hacer? Necesitaría más energía, dice. Claro, estamos ante un Déficit de energía, dice. Reducimos la cantidad de dieta, propone Gabriela. Gabriela Abson. No, Ah, otra Gabriela. ah. No, si fuera Gabriela, está jugando con ventaja. Sí, posiblemente, o sea, lo más probable es que estamos ante una faltante de energía, ¿sí? ¿Y qué deberíamos hacer? Aplicar el mismo razonamiento que con la urea, buscar algún alimento que nos aporte energía, ¿sí? Que nos aporte, que tenga una alta concentración de energía en lo posible y una mínima proporción de proteína también por lo mismo que decíamos hoy, que no me esté corriendo tampoco o moviendo nuevamente el valor de proteína, ¿sí? Para que mi ajuste numérico, digamos, sea más sencillo. Los procedimientos, no los hice acá los cálculos, si bien los pasos serían similares, varían un poquito los cálculos porque yo tengo que sacar en este caso cuánto es la energía que me faltaría y buscar algún alimento que yo pueda incorporar y que me aporte energía. Se le da concentrados en energéticos, dice Valeria. Ajá. ¿Qué concentrados se les ocurre que aporte mucha energía y poca proteína? Cosa que no, que sea un balance más a favor de la energía. Maíz, dice Brian. Melaza, dice Gabriela. Y otros más. Varios dicen melaza. Bien. Sí, justamente la melaza es uno de los alimentos por ahí indicados para corregir este desbalance en el caso de que nos esté faltando, digamos, el componente energético, ¿sí? Porque me aporta energía, tiene un bajo nivel de proteína bruta, ¿sí? Les voy a preguntar una cosa. ¿Podemos poner lípidos? ¿Estás leyendo la respuesta, Osvaldo? Sí, estoy mirando. Dale. Eso vamos a ver la clase que viene. Pero los lípidos, acuérdense que no fermentan. No me van a dejar energía en el rumen. Acuérdense otra vez que estamos hablando del balance en el rumen. Entonces, si yo tengo una energía que va a ser utilizada a nivel de intestino, pero no de rumen, seguramente no estoy aportando a ese balance. Eso es lo que está diciendo el doctor con el tema lípido. Y para el que dijo semilla de algodón, no se olviden también que la semilla de algodón tiene bastante proteína. Entonces, si ustedes lo que necesitaban era mucha energía y poca proteína, la semilla de algodón nos está ayudando de ese lado. Y lo que tiene mucho aceite, que va a ser energía en el intestino. Claro. Para eso de la necesidad de aumentar la energía, cuando el balance está excedido de 40, es la respuesta más difícil, porque hay varias opciones, pero en casi todos los casos hay que hacer una recorrección, porque hay que recalcular el aporte de proteína y el aporte de energía.
Cuando el déficit de nitrógeno, cuando yo estoy por debajo de 40, la solución es la más fácil, porque la urea me aporta solo nitrógeno. No me complica nada del resto del cálculo. No necesito corregir otros cálculos. ¿Sí? Como a ver, dentro del anecdotario podríamos decir, las pocas veces que me ha pasado que tengo un balance con exceso, por arriba de 40 en ese balance, en general tenía un exceso de proteína total. ¿Sí? Es difícil que uno tenga un exceso de un número por encima de 40 en el balance y esté ajustada la proteína que necesitan, que requieren esos animales. Entonces eso es algo que, si bien lo vamos a ver más adelante, requerimiento, formulación, recuerden de mirar el contexto también, total, digamos, no solo el balance. Ustedes tienen que pensar que la dieta la formularon, tiene que estar atendiendo a los requerimientos, tienen que ver si se ajusta, si la degradación es la adecuada, si la producción de proteína metabolizable es adecuada, pero en general sucede, o a mí por lo menos me ha sucedido eso, me falta nitrógeno, no me sobra. Cuando me sobra, tengo un exceso de proteína total en la dieta. Bien. Otras preguntas, consultas, sugerencias, aportes, chicos. Voy a aprovechar esto que estaba hablando Horacio cuando les dijo hoy que ustedes estaban calculando nitrógeno, ¿se acuerdan? Y de dónde surgía y cómo tenían que pasar a proteína bruta, ¿se acuerdan? Cuando hizo la urea, 46% de nitrógeno, lo multiplicó por 25 que ustedes dijeron, ¿se acuerdan? Hace un rato, hoy de mañana, con el tema del cálculo de digestibilidad verdadera, algunos estaban intentando usar el nitrógeno endógeno en la cuenta de digestibilidad verdadera sin transformarlo en proteína. Querían usar el valor de nitrógeno como tal. No es posible, no pueden estar mezclando proteína con nitrógeno. O hablan de nitrógeno o hablan de proteína. Si ustedes tienen un valor en nitrógeno y los otros en proteína y lo quieren llevar a proteína, ese nitrógeno tendrán que multiplicarlo por el C25 para ir al concepto de proteína bruta. Y otra vez, concepto, ¿qué es proteína bruta? Cantidad de nitrógeno determinado por el método de Kjeldahl multiplicado por 625, que surge de considerar que todas las proteínas tienen 16% de nitrógeno. ¿Sí? Otra vez yo jorobando con los conceptos. Pero es la base, es lo que nos hace que hagamos las cosas bien, que las unidades sean las que correspondan. Si nosotros mezclamos, nos va a dar un número, porque el cálculo en el papel, en la calculadora, nos da un número, pero nos da un número que no tiene nada que ver con la biología ni con la realidad. Ahí hay otra pregunta, dice, en el caso de un bovino con déficit energético, ¿no se podría dar una dieta más fibrosa para aumentar la vía acética? No entendí el análisis ese. No sé, Horacio o Osvaldo. O si querés abrir el micrófono, Ignacio. Creo que la confusión viene con que el sustrato en forma de ácido acético se usa mucho para la combustión, digamos, en el ciclo de Krebs y como fuente de carbono, pero al ser fibroso no va a ser un aporte importante de energético. Acuérdense de eso. Claro. Exacto. Acuérdense del concentrado energético de la definición. Si vamos muy fibroso, no va a aportar demasiada energía como lo podría hacer cualquier concentrado energético. Sí, y la otra cosa para que empiecen a pensar, otra vez contexto, mirar un poco más amplio, acuérdense que
el animal está comiendo una cierta cantidad. En general, el animal está comiendo en una situación al libitum, a voluntad. Si yo tengo que hacer una corrección, esa corrección tendría que ser con volúmenes chicos. Como vimos hoy, 4 kilos y pico comía el animal y le vamos a poner 40 gramos de urea, o 45, no me acuerdo cuánto digo. Gramos, ¿sí? 48. 48. Sobre 4.300, o sea, 1,2%. Es muy poquito lo que le estamos aumentando. Ahora, si yo tengo que poner energía con un fibroso, que como dijo el doctor Balbuena, es poca la energía que me aporta, perdón, yo voy a necesitar un volumen grande de ese alimento. ¿Será que va a conseguir consumirlo? ¿O será que para que consuma ese alimento voy a tener que sacar otro? Y ahí todo mi balance anterior, todo mi análisis de datos, afuera, empezó desde cero. ¿Me explico? No sé cuántos quedan. Bueno, para los que quedan, espero haberme explicado. Sí. Quedan los que están dormidos, me parece. No, si hay algunos que están prendidos, me contestan todas las veces. Muy bien. Sí. Bueno, Bien. vamos por proteína del fin de asado. Bien, sí, señor. Coincido. Sí. Espero que lleguemos a fin de año y nos podamos juntar por lo menos para festejar con la nutrición. Bueno, ¿No me van a dar nada para trabajo? espera. Sí, sí, van a rendir, Lucas. Perdón, yo con esto hoy de mañana tuvimos examen hasta mediodía y después empezamos con la clase. Para los que quedaron, creo que eran 4, que no pudieron, que entraron en el jueguito, en el quiz y no pudieron terminar, se los vamos a hacer de vuelta. Y bueno, respetando lo que habían pedido, que sea en día de clase, va a ser el martes. Les vamos a pasar puntualmente en los grupos donde ustedes están. Les vamos a pasar el horario, seguramente va a ser el martes a la siesta antes de empezar la clase. Perdón, me olvidé de mandar un mensaje avisando eso. Estabas por decir algo, Osvaldo, disculpa. No, era si le van a dar tareas para